Bueno, hoy me tocó el honor de dar esta palabra que Dios ha entregado a mi vida estas últimas semanas. Este servicio por diferentes razones se ha pospuesto y se ha pospuesto. Y bueno, el tiempo de Dios es perfecto, amén. Y yo sé que todo lo que Dios va a hablar en esta mañana va a penetrar en su vida, en su corazón, como así cambió la mía, amén. Así que bueno. El tema de esta mañana, el tema de esta serie se llama Mis sueños, mis metas, mi propósito. Dígale que tiene a su lado, no me molestes, presta atención, porque Dios va a hacer algo en su vida esta mañana. Amén. Cuando nosotros nacemos, venimos a este mundo, yo considero que todos los seres humanos nos consideramos soñadores, personas que no se conforman con lo que tienen ahorita, sino que van más allá. En el inicio de los tiempos, la sociedad, ¿verdad?, ha evolucionado. Hace 100 años no teníamos lo que tenemos ahora. Hubo un día donde alguien soñó con, por ejemplo, hacer una batería. Y ahí está la batería. Alguien soñó con crear una empresa donde, donde se produzcan, por ejemplo, alimentos. Y ahí están, en la calle, los alimentos. A lo que me refiero es que la sociedad ha evolucionado gracias a esos sueños que cada uno como persona se ha determinado a cumplir, esos proyectos. Entonces, nosotros como jóvenes y como adultos, los que están aquí, desde muy pequeños hemos soñado en ser alguien o alcanzar alguna meta. Los jóvenes hoy en día soñamos con ser profesionales, con tener un buen trabajo, con tener una buena casa, un buen hogar, por poder llevar el sustento, en caso de los padres, llevar el sustento a sus hijos, darle a sus hijos una buena enseñanza y seguir creciendo cada día. De esos sueños, de los sueños, se derivan las metas. ¿Qué son las metas? Las metas son los proyectos que cada uno de nosotros se pone. Es decir, que minuciosamente uno crea un proyecto para alcanzar dicha meta y dicho objetivo. Ahora, todo muy bonito, todo muy chévere, pero eso lo tenemos aquí, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando esas metas y esos sueños los ponemos en práctica? Cuando los proyectos damos el primer paso y trabajamos y buscamos y hacemos. Pero ¿qué pasa cuando todas esas cosas, esos sueños, no salen de la manera que nosotros creemos que nosotros queremos que suceda? Cuando invertiste en un negocio o en ese negocio y por alguna razón no se te dio, o cuando comenzaste esa carrera universitaria y por diferentes motivos, el dinero, cualquier cosa, no pudiste continuar porque creemos que no somos lo suficientemente intelectuales como para alcanzar esa meta, ese sueño de ser ese profesional. O cuando, en el caso de nosotros, cuando tenemos ese camino en Cristo y caminamos y caminamos y llega un momento donde por ciertas cosas, debilidades, pecados, errores, nos apartamos de los caminos de Dios y nos desviamos del propósito y del sueño que Dios colocó en cada uno de sus corazones cuando llegó a Cristo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando abandonas esos sueños y los dejas a la mitad? Y dejaste que ese sueño se quedara en el olvido, lo enterraste en un ataúd, lo enterraste.
lo cerraste y ahí lo olvidaste y te fuiste. Entonces vas con el caminar, esa vida, llevas como un peso muerto en tus hombros, donde te crees un fracaso, te crees que porque no lograste eso, no es imposible que lo vuelva a intentar o que lo logre. Entonces, el tema o el nombre de esta enseñanza yo le puse mi sueño resucitado. Diga al que tiene al lado, mi sueño resucitado. Hoy yo quiero que tú te mentalices en esa frase, mi sueño resucitado. Y Dios y el Espíritu Santo me daban esta palabra, esta historia. La hemos leído muchas veces, pero es una historia que cada día nos sorprendemos de la maravilla de lo que es Jesús. En Juan 11, busquen en sus Biblias. Yo voy a leer una versión nueva, la nueva versión internacional. El que la puede leer en esa versión, perfecto. Habla sobre la historia de 3 personajes que la Biblia los registra como amigos de Jesús: Marta, María y Lázaro. Esta historia habla o comienza con la historia cuando Lázaro muere. Comienza la historia diciendo: Lázaro tenía una enfermedad y muere. Entonces esto llega a los oídos de Jesús. Le mandan un mensaje a Jesús, van y le informan que su amigo Lázaro había muerto. Entonces leemos en Juan 11:4, dice: cuando Jesús oyó esto, cuando Jesús oyó que Lázaro murió, dice: esta enfermedad no terminará en muerte, sino que es para que la gloria de Dios y para que por ella el Hijo de Dios sea glorificado. Dice: Jesús amaba a Marta, a su hermano y a Lázaro. A pesar de esto, cuando oyó que Lázaro estaba enfermo, se quedó 2 días más donde se encontraba. Después dijo a sus discípulos: volvamos a Judea. Y los discípulos le objetaron y dijeron: hace muy poco los judíos intentaron apedrearte y todavía quieres volver allá. Entonces, en el 9 dice: ¿acaso el día no tiene 12 horas? Respondió Jesús: el que anda de día no tropieza porque tiene la luz de este mundo, pero el que anda de noche sí tropieza porque no tiene luz. Dicho esto, añadió: nuestro amigo Lázaro duerme, pero yo voy a despertarlo. Y aquí comienza mi primer punto. Jesús cree en ti. Diga: Jesús cree en mí. Jesús cree en mí. El propósito que en algún momento nosotros damos por muerto, Jesús no lo ve muerto. Dice que Jesús lo ve como si estuviese dormido, en un reposo y un sueño que Él ve en ti cumplido. Amén. Jesús no ve tu propósito muerto, totalmente enterrado. Él lo ve como si estuvieses en stand-by, reposo, en un sueño profundo, pero que Jesús ve que ese sueño se va a cumplir. Y yo encontré un ejemplo que me impactó mucho. Hay una rosa que se llama la rosa de Jericó. La rosa de Jericó crece en lugares como Arabia y Egipto. Y es una planta que durante toda su vida se puede ver de 2 formas distintas. Una de esas formas es cuando sus ramas se secan a causa de lo que tiene alrededor. Es decir, a causa del desierto. Por ejemplo, están en el desierto y sus ramas se empiezan a desplegar hacia adentro y forman una esfera. Sus ramas se debilitan, se ponen secas y se ponen livianas y ligeras, tanto que cuando llega las fuertes brisas del desierto,
su raíz se rompe y empieza a girar y a rodar y a rodar y a rodar. Y pasa décadas y décadas y décadas girando. Pero ¿sabe lo impresionante? Es que a pesar de esa condición en la que él está, su semilla sigue con vida. Su semilla sigue siendo viable. Y entonces, ¿qué pasa cuando esa planta o esa rosa gira, pero llega a un lugar, a un ambiente diferente, a un ambiente distinto, a un ambiente donde hay agua, donde hay hermosas cascadas, agua, donde llega y ahí se queda? Y ahí es cuando vemos la segunda transformación, o la segunda manera que nosotros lo vemos o que se puede ver. Dice que cuando cae en un lugar con agua, aparece su segunda forma. En cuestión de algunas horas, sus ramas se abren. En horas, sus ramas se abren, se extienden y empiezan a ponerse de un verde hermoso, fuerte, una raíz fuerte. Y su raíz se torna fuerte a tal punto que el viento no la puede mover más. ¿Qué le quiero decir con esto? Que en algún punto de nuestra vida nosotros hemos estado como esa planta, frágiles, débiles, sin saber a dónde vamos a ir. Pero cuando nosotros pasamos por un desierto, el desierto no es de muerte, el desierto es de aprendizaje. El desierto es lo que ese sueño que tú tienes y tú dejas de estudiar o dejas de trabajar por X o pierdes tu negocio o te apartas de los caminos de Jesús, y luego de todo eso empiezas a tornarte débil y empiezas a caminar y sin rumbo, hasta cuando llegas desesperadamente a los caminos de Jesús de nuevo y tomas de nuevo de esa agua para que tomes otra vez, te regeneres y puedas crecer y puedas seguir. La Biblia dice en Juan 4:14 que el que beba del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial de que brotará vida eterna. Entonces, cuando nosotros tomamos del agua de Jesús, del agua de los pies de Jesús, es imposible que te vuelvas a poner en un estado frágil, porque el desierto ya lo pasaste, ya aprendiste. Y cuando llegas a los caminos del Señor te das cuenta que solamente la agua que Él te da es la que te da vida, la que te sustenta, la que puede hacer que logre tus objetivos, tus sueños y tu propósito en esta tierra. Entonces, cuando dice que nosotros somos un manantial, nosotros somos un manantial no para que lo tengamos aquí, sino para darles a los demás, enseñarles a los demás el camino, enseñarles que yo salí de ese lugar y tú también puedes. Ese es el trabajo que cada uno de nosotros como cristianos, como jóvenes, muchachos, debemos entenderlos desde muy temprana edad. Desde el momento en el que nosotros lo entendemos, somos una raíz que contagia a otra. Amén. Pegaditos de Jesús, pegaditos del agua viva. La líder Alejandra la semana pasada decía que es pegados de Jesús, es pegados de la vid verdadera, pegados del árbol de vida. Nosotros somos las ramas y Él se encarga de darnos esa fuerza para seguir adelante. Amén. Entonces, el estancamiento, el desierto que cada uno de pasamos en ese sueño o en ese propósito es temporal. Es Dios queriéndonos decir
que la enfermedad y que el desierto no es de muerte, sino que es para que la gloria de Dios y para que el Hijo de Dios sea glorificado. Amén. Entonces, volviendo a la historia, los discípulos cuando escucharon esto dijeron, bueno, si duerme se puede recuperar, o sea, se puede despertar. Pero Jesús les hablaba de la muerte de Lázaro, pues. Entonces, para que ellos entendieran, que no, o sea, le dijo que Lázaro murió. Entonces, más adelante, en el verso 17, Jesús llega a Betania. El Betania es un pueblo, el pueblo donde se encontraba Lázaro, María y Marta. Y se encontraba que Lázaro llevaba 4 días muerto. Entonces, el Señor Jesús se encuentra con Marta y dice, Marta le dice al Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto, pero yo sé que ahora Dios te dará todo lo que pidas. Tu hermano resucitará, le dijo el Señor. Yo sé que resucitará en la resurrección en el día final, respondió Marta. Entonces Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí vivirá aunque muera, y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Entonces, hay algo que me llama mucho la atención, y es que Jesús habla mucho sobre el creer, la fe, el creer. Dice Juan 6:35, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca pasará hambre, y el que en mí cree nunca más volverá a tener sed. Entonces, el creer en Jesús, en creer en lo que Dios va a hacer en mi vida, es fundamental. ¿Por qué? Porque Jesús cree en ti, pero ¿tú crees en Dios? ¿Tú crees en lo que Dios va a hacer en tu vida? ¿Tú crees que con ese anhelo, esa fuerza de que aunque tú estés en un país donde la economía o donde todo esté un poco desordenado, ¿tú crees que Dios te puede bendecir aquí? Yo creo que sí. Yo creo que Dios puede bendecir en todos los lugares donde uno esté. Dios es el que dice, tú estás aquí, Dios te voy a bendecir aquí. Tú estás en otro país, te voy a bendecir en otro país. Pero es bajo la voluntad de Dios. Amén. Entonces, el creer, ¿tú crees en esto?, le preguntó a Marta. Y Marta le respondió, sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que había de venir al mundo. Dicho esto, Marta regresó a casa y llamando a su hermana María le dijo al privado, el maestro está aquí y te llama. Entonces, María, al escuchar esto, fue enseguida y corrió a los pies de Jesús. Y dice en el 32, cuando María llegó a donde estaba Jesús, lo vio y se arrojó a sus pies y le dijo, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no había muerto. Algo que, tómenlo ahí, más adelante lo vamos a desarrollar, es que tanto Marta como María le dijeron exactamente lo mismo. Entonces, más adelante, Jesús se acerca al sepulcro. El sepulcro era una cueva cuya entrada estaba tapada con una piedra. Estaba tapada totalmente. Y Jesús ve la cueva y dice, quítenla. Y Marta, Señor, pero es que lleva 4 días allí, debe oler horrible. Y Jesús, quiten la piedra. Señor, pero hace años que yo dejé ese sueño por allá. ¿Cómo yo voy a volver otra vez a quitar esa piedra? Y dice, Jesús ordenó que quiten la piedra. Entonces,
Jesús se preguntó: ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? Otra vez, cree, verás la gloria de Dios. Entonces, mi segundo punto, el esfuerzo. La piedra que tapa el sepulcro, yo me la imagino en aquellos tiempos, era una cueva gigante, con una piedra enorme y pesada y gruesa. Pero, ¿qué representa la piedra? La piedra puede representar el miedo al volver a intentarlo, a volver a seguir en los caminos del Señor, a volver a creer en que yo me voy a graduar, yo voy a hacer este negocio y me va a salir bien. Ese es el miedo que queremos en esa piedra, y que creemos que Dios no, o sea, que eso ya está muerto. La inseguridad de tu talento, la inseguridad de innovar, la decepción que hizo que cerraras tu corazón y tu mente y enterraras ese sueño. El pensamiento de no seguir en los caminos de Dios porque te juzgaron, porque te señalaron cuando fallaste. Cuando te fuiste y cerraste esa piedra y dijiste nunca más. Hay algo que Dios pide. Dios no fue a quitar la piedra. Jesús no fue a quitar la piedra. Jesús te dijo a ti: quita la piedra. A ti. Que allí es donde viene el esfuerzo. El esfuerzo de morir a ti. Morir. Y decir: yo voy a quitar esta piedra. Yo voy a quitar esto que en mi corazón no me deja avanzar. Yo voy a quitar todo lo que enterré en esa piedra y voy a quitarlo. Porque Jesús te pide a ti que hagas ese esfuerzo. Jesús, ¿ustedes creen que Jesús lo podía quitar? Jesús lo podía quitar. Jesús podía quitar la piedra. Pero de nada sirve si Él hace todo el trabajo. ¿Por qué? Porque no aprendemos nada. No aprendemos a morir. No aprendemos a levantarnos y a quitar esa piedra que quita o que estanca nuestra bendición. Entonces, quitaron la piedra. Quitaste la piedra. Y Jesús, alzando la vista, dijo: Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Ya sabía que siempre me escuchas, pero lo dije porque la gente que está aquí presente, para que crean que tú me enviaste. Y dicho esto, gritó con todas sus fuerzas: Lázaro, sal fuera. Gritó con todas sus fuerzas: Metas, sal fuera. Gritó con todas sus fuerzas: Sueños, sal fuera. Profesión, sal fuera. Estudio, felicidad, sal fuera. Propósito, pasión, sal fuera. Denle un aplauso a Dios. El Señor tiene la capacidad de que con su palabra, con solamente decir resucita, Dios va a activar en tu corazón y en tu mente esos sueños enterrados. Una vez ya quitado la piedra, ya quitado eso, Dios va a bendecir tu vida en este momento. Y el muerto salió con vendas en las manos y en los pies, y el rostro cubierto. Y entonces Jesús dijo: quítenle las vendas y dejen que se vaya. Entonces quitaron sus vendas. Y yo me imagino que Lázaro, cuando salió con todo vendado, parecía una momia, y quitó todas sus vendas y vio que su tonalidad de piel había
había vuelto, ya no estaba frío, estaba en un calor, ¿verdad? Y todas sus heridas y todas sus enfermedades sanaron. Y él pudo seguir adelante. A cada uno de ustedes creo que se les dio una hoja. Levanten sus hojas. En esa hoja van a escribir cada uno de sus sueños o cada uno de los sueños que ustedes quieren ver cumplidos o que por alguna razón no se cumplieron. Tienen tiempo ahí, escríbanlo mientras yo sigo. Escríbanlo. Cuando Marta y María vieron a Jesús en versículos anteriores, ambas coincidieron en que le dijeron algo, lo mismo. Dijo, si hubieras estado aquí, Marta le dijo, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y María también le dijo, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y aquí está mi tercer punto. Jesús es el primer lugar. A veces cuando las cosas no salen como nosotros quisiéramos que salieran, es muy fácil decirle al Señor, Señor, pero ¿por qué tú no impidiste que esto pasara? ¿Por qué nos abandonaste? O sea, Señor, uno dice, Señor, tanto que te he servido, ¿y por qué pasan estas cosas en mi vida? ¿Por qué mi vida no prospera? ¿Por qué mi vida está estancada? Y terminamos colocando otra vez esa piedra en nuestro corazón y en nuestra mente, porque creemos que Jesús nos decepcionó y que Jesús nos abandonó. Y ahí es cuando nos apartamos de Él y no queremos absolutamente nada con Él. A veces es muy fácil decirle al Señor, Señor, ¿por qué tú no impidiste esto? Pero no nos detenemos a pensar si de verdad estábamos haciendo las cosas correctas, si de verdad en ese transcurrir nosotros estábamos haciendo las cosas correctas. ¿Teníamos a Jesús en primer lugar? ¿Teníamos a Jesús o teníamos el trabajo? ¿Teníamos la carrera universitaria? ¿Teníamos la familia? ¿Teníamos el hijo? ¿Teníamos cualquier otra cosa? Mi carro o cualquier otra cosa en primer lugar antes que Jesús. Entonces cuando nosotros vamos y salimos y nos olvidamos de Jesús, y bueno, Jesús está conmigo, siempre está conmigo, ¿no? Yo oro en mi casa a veces, digo, doy gracias, Señor, pero salgo todos los días y entonces invierto en un negocio, por ejemplo, en un negocio. Y Señor, pero ¿por qué este negocio no me da? ¿Por qué este negocio no me, o sea, pierdo todo el dinero? ¿O por qué en la universidad me va tan mal? Si yo estudio y estudio y estudio y no tengo tiempo para más nada sino para estudiar. Y es fácil decirle, Señor, Señor, pero ¿por qué tú me haces esto? Cuando nosotros no tenemos a Jesús en primer lugar. Y dice algo importante en Proverbios 16:3. Dice, encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Otra versión dice, pon en las manos del Señor todas tus obras y tus proyectos se cumplirán. Dice la palabra de Dios, busca el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas serán añadidas. Entonces, cuando nosotros tenemos claro eso, tenemos claro que nosotros tenemos que primero preguntarle a Dios, Dios, ¿es esto lo correcto?
¿Es esto lo que tú quieres que yo haga? ¿Es esto lo que tú quieres que yo estudie? ¿Es esto lo que tú quieres que yo... Esto va a hacer que yo me aparte de tus caminos? Señor, si yo me voy del país, esto va a hacer que yo me aparte de ti. Señor, si yo me ennovio con esa mujer o con ese hombre, eso va a hacer que yo me aparte de ti. Pensamos así. Y dice que todas las obras y todos los proyectos se cumplirán. Se cumplirán. ¿Por qué? Porque las obras tú las pones en las manos de Dios, en los pies de Cristo. Proverbios 16:9. El corazón del hombre piensa sus caminos, mas Jehová endereza sus pasos. Nosotros hemos intentado hacer planes, cometemos el error de creer que somos autosuficientes, que en nuestras fuerzas podemos, y por tanto excluyo la voluntad de Dios en mi vida. Y luego nos preguntamos, ¿por qué no me va bien? ¿Por qué mi vida económica no prospera? ¿Por qué me sigue yendo mal? ¿Por qué no logro progresar en todo lo que quiero hacer? Entonces cerramos nuestro corazón creyendo que Dios no nos ayuda y que todo lo que hemos hecho para Él es en vano. Entonces, con esto termino. Hay veces que Dios coloca un propósito en tu vida, un sueño, una meta a alcanzar, pero Él permite que mueran momentáneamente. ¿Por qué ustedes creen que Jesús se tardó 2 días en ir a Betania, al pueblo? Porque Jesús sabía, Jesús sabía que el riesgo que iba a tomar tardándose 2 días, porque Él sabía que la enfermedad era de muerte. Pero Jesús permite que mueran momentáneamente para que cuando resucite Él se lleve la gloria y tú salgas fortalecido en la fe en Dios, tú salgas fortalecido de ese desierto, tú salgas fortalecido y que tengas en claro que Jesús es la resurrección, que Jesús es la vida, Jesús es la vid, Jesús es el agua que nos da esa bendición en nuestro camino, en nuestro mover, en nuestra vida, en nuestro día a día. Desde el momento en que nacimos hasta el momento en el que nos vayamos de este mundo, Dios tiene el control de nuestra vida. Pero creamos en Él, creamos en lo que Él dice. Él solo pide que creamos en lo que dijo que Él haría en nuestra vida. Esfuércense y nunca lo dejen fuera de sus planes. Entonces, Jesús cree en ti. Esfuérzate. Y nunca dejes a Dios fuera de tus planes. En primer lugar. Amén. Denle un aplauso a Dios.